Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Hola y bienvenidos a esta nueva edición del podcast de las Jornadas Clínicas 2021, el trauma social, familiar y subjetivo. En esta ocasión vamos a continuar platicando acerca de algunas cuestiones que la doctora Elena Ortiz ya nos había comentado en la transmisión previa. Ella nos contaba acerca de la definición general del trauma, nos planteaba también cuál es la relevancia de este concepto en la clínica psicoanalítica. Comentábamos también algunas cuestiones referentes al trauma y la pubertad. Y ella también definió cómo se va a estructurar un trauma en la mente, cómo desde las perspectivas actuales del psicoanálisis pensamos que un suceso traumático es una compleja interacción entre lo mental y lo externo. Es decir, que al pensar en el trauma no basta solamente con imaginarlo como un suceso de gran intensidad que le ocurre a alguien, sino que también vale pensarlo como, decíamos, una interacción entre una estructura mental que recibe un hecho externo de cierto modo y que va a poder procesarlo o no procesarlo. Entonces, el podcast de hoy va a estar mucho más centrado en estos aspectos clínicos de cómo se trabaja en una sesión analítica con el trauma y cómo este concepto también nos va a servir para iluminar diferentes áreas del trabajo en tiempo real con los pacientes. Me gustaría comenzar por platicar cómo el trauma y la función continente de la mente son dos conceptos que están íntimamente ligados. Pensemos quizá en esta situación hipotética, ¿no? Partamos de la vivencia de un accidente de coche, partamos de la vivencia, como ya lo platicaban en el podcast anterior, de la pubertad misma, pensemos en la idea de la violencia intrafamiliar, ¿no? Todos ellos son acontecimientos que en realidad pueden tener un impacto bastante grande sobre la mente. Ahora, desde las investigaciones contemporáneas acerca del trauma, lo importante, por supuesto que va a ser este hecho o cualquiera de estos hechos que nosotros estamos describiendo ahora, y al mismo tiempo va a entrar en juego esto que llamamos la función continente, lo cual proviene precisamente de la teoría de Wilfred Bion, de la teoría del pensamiento. Es decir, los acontecimientos que vivimos no ingresan a nuestra mente tal cual, en bruto o en crudo, sino que existe un aparato para pensar, para metaforizarlos, para darles un sentido, el cual está encargado, por decirlo de esta manera, de generar una representación de lo que ya vivimos. Entonces, todos estos sucesos que ahorita les platicaba implican un reto para la mente, por supuesto, porque ellos, digamos, el de la violencia, bueno, pues ingresa de una manera cruda, dura a la mente. El accidente de coche, por supuesto, que también es un impacto grande, ¿no? Y también la vivencia de la pubertad puede serlo. Sin embargo, partiendo de esta teoría, lo importante va a ser la capacidad que tenga este aparato mental para armar una experiencia con esto que se vivió. Ahora hay que decirlo también, esta capacidad depende y se instaura de algún modo en los primeros momentos de la vida, en el intercambio entre la madre y el bebé, ¿no? Un ser humano es incapaz de pensar en estos acontecimientos en los primeros momentos de su vida. Necesita por fuerza de una madre que le ayude a pensar, ¿no? Vámonos a estos tiempos primigenios del desarrollo. Imaginemos un pequeñito que tiene la sensación de tener frío.
en ese momento tal vez el impacto de tener frío sea mucho para su mente, ¿no? Imaginémoslo como una serie de sensaciones corporales desorganizadas, violentas, intensas, a las que además no se le puede pensar en palabras. Bueno, ahí es donde entra mamá, ahí es donde la madre tiene esta posibilidad, no solo mediante las palabras, sino mediante la voz, los cuidados, la capacidad de ella misma de imaginar lo que le sucede al pequeñito y tratar de verbalizarlo. Esa capacidad es la que se va a poner en juego y es a la que denominamos función continente. Como espero haberlo podido comentar ahora, queda muy claro que al principio esta capacidad no reside en el pequeñito, no reside en el infante, sino proviene de las posibilidades emocionales de la madre o de quien haga su papel psicológicamente. Esto también va a ser muy importante porque lo que se internaliza es finalmente la capacidad continente que tiene la madre. Y son estos modos los que uno se lleva para los siguientes años en la vida. Entonces, cuando comenzamos a hablar del trauma, se vuelve muy importante comprenderlo como la falla de la función continente. Supongamos que la madre hipotética en la que estamos pensando ahora, cuando el pequeñito tiene frío, se angustia mucho, piensa que el niño le quiere hacer daño, está muy preocupada, no entiende muy bien qué pasa, y entonces en esta angustia, supongamos que se pone violenta o decide hacer caso omiso del llamado del pequeño, porque no lo entiende y además se siente muy mal la madre por ello. Digamos por alguna cuestión de su propia historia, por sentir que no lo está logrando, pasan muchas cosas. En ese lugar lo que se pierde o lo que se pone en riesgo es la posibilidad, ¿no?, de poder entender una experiencia que está ocurriendo ahí. Y ahí falla la función continente. Desde las teorías actuales acerca del trauma, ese es un momento capital, es un momento cumbre muy importante en cómo se va a estructurar una experiencia que no se puede pensar, es decir, que no se le puede dar significado. Se queda en este nivel de los datos quizás sensoriales, en la excitación corporal que provoca el frío, que es el ejemplo del que hablábamos. Y entonces no se conforma una experiencia completa que yo me pueda representar como algo que ya viví. Un poco como lo que viven los adolescentes cuando tienen dificultades en esta área, que toda la activación sexual que proviene de un asunto biológico determinado por los neurotransmisores y por las hormonas y demás, no se puede representar como un hecho psíquico del crecimiento del cuerpo, sino como una excitación muy difícil de manejar porque no proviene de uno. Bueno, esa es otra de esas fallas de la función continente. Desde nuestra comprensión actual del trauma, es ahí donde se arma precisamente una experiencia traumática. Entonces, hasta ahora, estos son algunos de los ejemplos en donde podemos notar cómo el trauma o la experiencia traumática se instaura como la falla o como resultado de la falla de una función continente, de una función pensante, y esto tendrá a su vez consecuencias de vital relevancia para la clínica psicoanalítica. El hecho de que se instaure un trauma en la mente
no quiere decir que no se pueda hablar acerca de los sucesos. Esto Freud ya lo había notado desde los primeros momentos en el desarrollo de la teoría psicoanalítica. Él se dio cuenta de que las personas podían hablar de los sucesos complicados de su vida, pero que faltaba algo, faltaba el afecto, faltaba el significado, para traerlo a términos que se utilizan en la teoría contemporánea. No estaba esa posibilidad de darle un sentido a esas experiencias. Existían efectivamente como relatos en bruto. Esto es lo que se trabaja en la clínica psicoanalítica. No solamente lo que el paciente nos puede relatar acerca de su experiencia traumática, ¿no? Que la ponga en palabras y ya, con eso concluye el trabajo. No, para nada es así. En realidad, a lo que nos enfrentamos en estas situaciones es a dos modos de funcionamiento mental superpuestos. Uno en donde el paciente nos puede, como ya lo decíamos, relatar, y otro en el que estos componentes afectivos, estos conflictos, percepciones y a veces hasta sensaciones corporales se quedaron sin una posibilidad de ser representados, y entonces se manifiestan, por ejemplo, en los niños, en alteraciones del juego, en los adultos, en matices del tono de voz, matices del comportamiento dentro de la sesión y en sutilezas que se van a poner en actos dentro del trabajo analítico, y que también, como ya lo planteaba Freud, que se van a repetir en el vínculo transferencial, que van a ocurrir de nueva cuenta en la sesión, por dos razones. Una, como una posibilidad elaborativa, como una primera puerta de entrada a la representación del trauma, que ese en realidad es nuestro trabajo como terapeutas, y otra como una repetición de experiencias dolorosas que uno no tiene la conciencia de que las está repitiendo. Reitero, en el matiz afectivo. Ese es el punto central de la clínica psicoanalítica, ¿no? Lo que va, especialmente en situaciones traumáticas, más allá de las palabras con las que el paciente puede referirse a su experiencia. Pensemos, por ejemplo, en una situación lamentable pero común en todo el mundo. Los niños que viven en un entorno de violencia familiar. Y ese tipo de experiencias cabe muy bien ponerlas en la clasificación de traumáticas. Y desde luego representan un reto de grandísimas proporciones para cualquier mente, y más para una que está en sus momentos iniciales de estructuración, pensando en la infancia. Entonces, el trabajo con este tipo de experiencias, reitero, va más allá de nombrarle a cualquier paciente que esté dentro de ellas, bueno, que es objeto de violencia. Bueno, sí, eso puede ser, y eso seguramente es una realidad. Lo que uno trata de escuchar ahí son los matices, el ir poniendo en palabras quizá el sentimiento de indefensión, la imposibilidad de pedir ayuda, y cómo eso también va despertando en el propio sujeto deseos agresivos. Entonces uno puede tener un juego que inicia en uno, como terapeuta, tener que observar indefenso una escena de violencia que se puede repetir sesión tras sesión tras sesión. Y poco a poco, mediante esa capacidad continente, uno puede ir captando, ¿no? Esas sutilezas, reiteramos, ¿no? De la indefensión, de la sensación de no tener a dónde ir para estar protegido,
la incertidumbre respecto de los objetos parentales, y poco a poco se va devolviendo esto dentro del juego, se van haciendo quizás señalamientos de cómo los juguetes, por decir algo, pueden estar tal vez muy asustados, de la indefensión a la que uno mismo está siendo sujeto ahí como por ser testigo de una escena de esa naturaleza. Y de este modo se puede ir articulando la posibilidad de pensar acerca de esa experiencia dolorosa, sin duda, de tal suerte que tal vez llega el momento en el que el paciente puede elaborar un pedido de ayuda, puede pedir que se cite a los padres para hablar de la experiencia. Vaya, las salidas en concreto no importan tanto, sino la posibilidad de uno representarse esa experiencia de forma completa. Y lo que observamos en un primer momento, claro, es al paciente jugando de manera violenta, jugando a atacar a los demás como un modo de repetir la experiencia. Y justamente, eso es bien importante para la clínica, colocando los afectos más intolerables, ¿no? Los que regularmente conectan con la vulnerabilidad, colocándolos en la figura del analista a ver qué hace él con ellos. Entonces, de este modo, podemos observar en la clínica cómo se repiten tanto las situaciones traumáticas como los intentos elaborativos de ellas. Este pequeño ejemplo abre la puerta a entender también cómo diferentes personas comprenden de diferentes maneras estos momentos traumáticos. ¿Por qué alguien que vive violencia en la familia se puede poner a repetir el papel del violento, del agresor? ¿Por qué alguien se queda indefenso, se enconcha, por decirlo en un lenguaje muy cotidiano, se queda inactivo? ¿Y por qué hay quien puede pedir ayuda y cambiar un poco las condiciones que tiene? Claro, aquí ya no pensando en la infancia, pensando en un adulto que se lleva esta misma repetición hasta sus vínculos íntimos y que aún teniendo la posibilidad de moverse de ahí, decide que se queda. Entonces, esas son las preguntas centrales cuando estamos trabajando con el trauma. ¿Cómo uno puede tener la posibilidad de deshacerse de la experiencia dolorosa colocándose en la posición quizá de mayor poder o de menor vulnerabilidad? ¿O cómo uno puede repetir casi como en calca la experiencia? Todos estos temas, especialmente la forma en la cual en el vínculo transferencial se va a escenificar de nueva cuenta la situación traumática, lo revisaremos a profundidad en todas las mesas clínicas que se han preparado para esta jornada y en las cuales también podremos observar esta dinámica tanto en niños, adolescentes, adultos, tanto en situaciones de violencia como en muchos otros escenarios como el de la pandemia o incluso en todo el proceso adolescente. En todos ellos podremos ver cómo la instauración de un trauma es una interacción en donde participa tanto la realidad externa, es decir, los hechos concretos, como la estructura mental que los recibe. Entonces, los invitamos a que se sumen a esta apasionante mirada acerca del trauma el 11 y el 12 de junio en estas jornadas clínicas. Nos dará mucho gusto contar con su presencia. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.